Hay algo que no cuadra en esta historia, y cuando lo entiendes, cambia completamente cómo lees lo que acaba de pasar en la mañanera. El embajador de los Estados Unidos en México no es un político electo, no tiene votos, no tiene mandato popular. Su trabajo, técnicamente, es facilitar la relación entre dos gobiernos, no opinar sobre cómo uno de esos gobiernos debe manejar sus asuntos internos. Eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de Relaciones Internacionales, y aún así, Ronald Johnson decidió cruzar esa línea, y Claudia Sheinbaum decidió que no iba a dejar pasar el momento sin decir algo. Lo que pasó esta semana entre la presidenta de México y el representante diplomático más importante de Washington en territorio mexicano no es un episodio menor de la política cotidiana, es una señal sobre cómo va a funcionar esta relación bilateral durante los próximos años, sobre dónde están los límites que el gobierno mexicano está dispuesto a defender y sobre qué tan lejos está dispuesto a llegar el equipo de Trump para presionar desde adentro lo que no ha podido presionar desde afuera. Quédate conmigo, porque antes de llegar a lo que dijo Sheinbaum palabra por palabra, necesitas entender qué fue exactamente lo que dijo el embajador, y por qué eso es mucho más grave de lo que parece en los titulares. Ronald Johnson lleva poco tiempo en el cargo. Fue designado por la administración Trump como parte de la nueva camada de embajadores que Washington instaló en los países que considera estratégicos o problemáticos según el día. México entra en las dos categorías dependiendo de la agenda de la semana. Johnson no viene de la carrera diplomática tradicional, viene del mundo político republicano, lo que en la práctica significa que su lealtad principal no es con el Departamento de Estado ni con los protocolos de la diplomacia profesional, es con Trump, y eso importa porque explica el tono. Lo que hizo Johnson no fue una declaración ambigua que se pudiera interpretar de varias formas, fue una intervención directa en un tema de política interna mexicana. Habló sobre decisiones que el gobierno de Sheinbaum ha tomado en áreas que, bajo cualquier lectura del derecho internacional y de la Convención de Viena, son exclusivamente competencia del Estado mexicano. No hizo una pregunta, no expresó una preocupación en privado a través de los canales diplomáticos que existen precisamente para eso. Lo dijo en público, con nombre y apellido del tema, en un tono que no dejaba mucho espacio para la interpretación. Fíjate en este detalle porque es el que más me llamó la atención cuando estaba preparando este análisis. Un embajador que quiere influir en las decisiones de un gobierno anfitrión tiene dos caminos. El primero es el camino diplomático, reuniones privadas, comunicados conjuntos, negociaciones en los canales establecidos. Es el camino lento, pero es el camino que respeta las formas y que, cuando funciona, produce resultados sin crear fricciones públicas. El segundo camino es el de la presión pública, declaraciones a la prensa, entrevistas, mensajes que están diseñados no para resolver un problema, sino para crear un costo político para el gobierno anfitrión. Johnson eligió el segundo camino, y eso no es un accidente, es una estrategia. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué un embajador que lleva relativamente poco tiempo en el cargo decide apostar por la confrontación pública en lugar de por la negociación discreta? Hay dos respuestas posibles y las dos son preocupantes. La primera es que Washington calculó que la presión pública iba a funcionar, que Sheinbaum iba a ceder o a suavizar su posición para evitar el conflicto. La segunda es que Washington no espera que funcione, pero quiere mandar una señal a los actores políticos internos de México, a la oposición, a los sectores empresariales, a los medios, de que hay una fisura entre los dos gobiernos que se puede explotar. En cualquiera de los dos casos, la respuesta que tenía que dar Sheinbaum era la misma, y la dio. Fueron las 7:20 de la mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La mañanera arrancó como siempre, con la presidenta de pie frente al atril, con el gabinete sentado a sus espaldas y con la sala llena de periodistas que ya sabían que el tema del embajador iba a salir. La pregunta llegó directa, sin rodeos. Una reportera le preguntó a Sheinbaum qué pensaba de las declaraciones de Ronald Johnson. La presidenta no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Lo que dijo con esa calma que ya se ha convertido en su marca personal en los momentos de tensión fue esencialmente esto: México es un país soberano, las decisiones de política interna las toma el gobierno mexicano y nadie más,
y los representantes diplomáticos extranjeros en territorio nacional tienen un rol muy específico que no incluye opinar sobre los asuntos internos del país en el que están acreditados. No lo dijo con esa frialdad técnica que suena a comunicado de prensa. Lo dijo con precisión quirúrgica, nombrando el principio que estaba en juego, recordando cuáles son las obligaciones de un embajador bajo el derecho internacional y dejando muy claro que este gobierno no va a cambiar su posición porque un funcionario extranjero decida hacer una declaración incómoda en público. Y aquí entre nosotros, eso es exactamente lo que la situación requería, porque hay un patrón que vale la pena identificar y que este episodio confirma con claridad. Desde que Sheinbaum asumió la presidencia, la relación con Washington ha tenido una dinámica muy particular. Trump ha lanzado amenazas arancelarias, ha hablado de intervención militar en territorio mexicano para combatir a los cárteles, ha usado a México como tema recurrente en su narrativa política interna, y en cada uno de esos momentos, la respuesta del gobierno mexicano ha seguido el mismo esquema: firmeza en el principio, apertura en la negociación concreta y cero concesiones en lo que tiene que ver con la soberanía. Los resultados hasta ahora han dado la razón a esa estrategia. Cuando Trump amenazó con aranceles del 25% sobre todas las importaciones mexicanas, la reacción inicial en los mercados fue de pánico. El peso se depreció. Los analistas empezaron a hacer proyecciones sobre el impacto en el PIB, y entonces Sheinbaum respondió con calma, con datos, con propuestas concretas, y la amenaza arancelaria terminó siendo postergada, luego suavizada, luego convertida en una negociación que México manejó desde una posición mucho más sólida de lo que los agoreros habían predicho. Ese precedente importa ahora cuando estamos viendo cómo el equipo de Trump intenta abrir un segundo frente de presión, esta vez desde adentro, a través del embajador. Pero hay algo más en esta historia que todavía no hemos tocado y que cambia cómo se lee todo lo anterior. El tema sobre el que opinó Johnson no fue elegido al azar. Fue un tema en el que la posición del gobierno mexicano tiene un respaldo popular muy sólido. Un tema en el que cualquier señal de ceder ante presión extranjera le costaría políticamente a Sheinbaum mucho más de lo que le costaría el conflicto diplomático. O sea, si alguien en Washington pensó que la presión pública iba a producir una concesión, eligió muy mal el terreno, y eso me lleva a la hipótesis que, a mí me parece la más probable. Esto no estaba diseñado para funcionar, estaba diseñado para quedar registrado. En la política de Trump, las declaraciones de sus representantes en el exterior tienen con frecuencia una audiencia doméstica más importante que la audiencia del país en el que se hacen. Johnson no le estaba hablando principalmente a Sheinbaum, le estaba hablando a la base republicana en Estados Unidos, a los medios conservadores estadounidenses, a la narrativa de que México es un estado fallido que necesita supervisión externa. Esa narrativa tiene un valor político enorme para Trump en casa, independientemente de que sea falsa y de que el gobierno mexicano la refute con datos cada vez que aparece. El problema, claro, es que esa estrategia tiene un costo real en la relación bilateral. Cada vez que un funcionario de Washington hace una declaración de este tipo y el gobierno mexicano responde con firmeza, el margen para la negociación discreta se reduce un poco más. Los canales diplomáticos se cargan de tensión. Los funcionarios de ambos lados tienen que calcular cada movimiento con más cuidado, y las oportunidades de cooperación real, que las hay y que son importantes para los dos países, se complican. Cuando estaba revisando los antecedentes de este caso, encontré un dato que tuve que releer 2 veces para asegurarme de que lo estaba leyendo bien. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó los $800,000 millones el año pasado. 800,000 millones. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China, por encima de Canadá. Cada día hábil en los puertos de entrada de la frontera, cruzan mercancías por un valor que supera los $2,000 millones. Esa es la realidad económica sobre la que se asienta esta relación, y esa realidad no cambia porque un embajador decida hacer una declaración incómoda en una mañana de martes, pero sí crea el contexto en el que hay que leer la respuesta de Sheinbaum, porque no es una respuesta de alguien que está en una posición débil, es la respuesta de la presidenta del principal socio comercial de Estados Unidos, de un país que tiene palancas reales en esta relación,
y que sabe perfectamente que la interdependencia económica es un escudo que ningún discurso político puede ignorar por completo. Ahora bien, ¿qué pasa después de esto? Lo más probable es que Johnson no vaya a retractarse públicamente. Eso no es algo que los embajadores de la era Trump suelan hacer. Lo que sí es posible es que la intensidad de las declaraciones públicas baje un poco, al menos por un tiempo, mientras los equipos de los dos gobiernos trabajan en los canales privados para gestionar las fricciones que este episodio generó. Eso es lo que ha pasado en los ciclos anteriores de tensión en esta relación, y no hay razones claras para pensar que este ciclo vaya a ser diferente. Lo que sí es diferente, y esto es importante, es el tono que Sheinbaum ha establecido desde el principio de su gobierno. No es el tono de alguien que busca el conflicto, pero tampoco es el tono de alguien que va a absorber las presiones sin responder. Es el tono de alguien que tiene muy claro cuáles son las líneas que no se cruzan y que cuando se cruzan lo dice con nombre y apellido del principio que está en juego, sin drama, sin insultos, sin necesidad de subir el volumen. Eso en la política internacional se llama credibilidad. Y la credibilidad se construye exactamente en estos momentos, cuando la presión es real y la respuesta tiene que ser clara. Esa carta de intención de Johnson sigue flotando en el aire diplomático entre los dos países, sin retractación, sin explicación adicional. Y con la respuesta de Sheinbaum ya en el registro público, ya en las hemerotecas, ya disponible para cualquier funcionario de cualquier gobierno que quiera entender cómo va a manejar México este tipo de situaciones durante los próximos años. La lectura que queda es esta: el gobierno de Sheinbaum no va a cambiar sus decisiones de política interna porque Washington presione desde afuera ni porque su embajador presione desde adentro. Y lo va a decir cada vez que sea necesario, con la misma calma, con los mismos principios y con los datos que respaldan por qué México tiene razón en defender ese terreno. ¿Crees que Johnson va a bajar el perfil después de esto, o que la estrategia de presión pública va a continuar? Déjalo en los comentarios, que leo todas las respuestas y la próxima semana vemos cómo evolucionó esta historia. Y si quieres entender el contexto completo de cómo ha manejado Sheinbaum cada uno de los episodios de tensión con Washington desde que asumió, ese análisis está en el canal.